Muy buenos días. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que muy bien, que ya están en sus labores cotidianas, teniendo sus precauciones y primero Dios, que tengan un día venturoso y lleno de éxito. Bien, les recuerdo, soy Pedro Pablo Morales, socio director de Morales & Morales Abogados SC. Y continuando con nuestro compromiso celebrado con todos y cada uno de ustedes, vamos a iniciar nuestra cápsula número 5 de parte de generalidades. Ayer vimos a grandes rasgos toda la parte de generalidades del Código Fiscal de la Federación, pero amerita que parte de ellas se vean a detalle. Es pues que hoy trataremos en esta cápsula lo referente a domicilio fiscal con diferentes consideraciones a otro tipo de domicilios. No quiero omitir y agradecerles a los videoescuchas y que nos han hecho favor de ver las cápsulas. Se han sumado miembros de la ESCA, de la UNAM, del ITAM, del TEC de Monterrey, de diversas instituciones y del propio Servicio de Administración Tributaria. Les aprecio mucho y les agradezco que estén dedicando tiempo a reflexiones que haga su servidor a lo largo de tantos años de experiencia. Voy a hacer brevemente antes de entrar en materia. Su servidor inició el estudio de las disposiciones fiscales por ahí de 1982, cuando todavía era estudiante de la licenciatura en Derecho y que obtuve el título con mención especial por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. En ese entonces eran gallineros, eran aulas de lámina y pisos de cemento porque el inmueble se había caído. Y bien, a raíz de eso se generó una problemática muy importante respecto a la destrucción y operaciones en materia fiscal, que posteriormente en 85 volvió a tener auge cuando muchas empresas perdieron sus inmuebles, sus contabilidades, y a raíz de eso yo continué. De 82 a 85 tenía la idea de estudiar la materia fiscal, pero en 85 se volvió ya una cosquilla muy fuerte y al día de hoy, día a día, tenemos que estar inmersos en el estudio en la materia fiscal. Realicé diferentes estudios en diferentes universidades, en el ITAM, en la Libre de Derecho, en el Colegio de Notarios, en el INAP, en la ESCA, en la Universidad de Harvard, participé en el CIAT con la Agencia de Tributación Española y con sede y representación en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Y todo ello me ha dado una visión general respecto a los impuestos nacionales e internacionales. Por eso es que a veces les platicaré experiencias y vivencias de diversas situaciones. Bien, comenzamos con nuestra cápsula número 5 referente a domicilio fiscal y agradeciéndoles infinitamente el que tomen su tiempo para escucharnos y vernos algunos minutos de su valioso tiempo. Bien, en Código Fiscal de la Federación, en la parte de generalidades, nosotros tenemos un artículo 10 que hoy vamos a desmenuzar. Este artículo 10, ¿a qué hace mención? Al domicilio fiscal. Pero el domicilio fiscal hay que entender primero el apellido. No se refiere a un domicilio convencional, no se refiere a un domicilio legal, no se refiere a un domicilio civil. Es muy específica la disposición cuando hace referencia a domicilio fiscal. ¿Qué es un domicilio legal? Bueno, es el que cualquier persona con capacidad de goce y ejercicio puede señalar para diferentes actos jurídicos. Es decir, podemos presentar una demanda o hacer una solicitud de alguna dependencia y ahí señalamos un domicilio legal para oír y recibir notificaciones. No es el caso que este domicilio legal pueda ser el domicilio fiscal. También tenemos un domicilio habitacional o convencional. Este domicilio es donde normalmente habitamos, donde pernoctamos, donde tenemos una cama que es nuestra, aunque a veces nos las roben. Morfeo nos roba el sueño y nos roba la cama y no descansamos. Tenemos un domicilio donde tenemos una cama, donde tenemos
una mesa, donde tenemos un refrigerador. Ese es nuestro domicilio convencional o de hábitat, pero no es un domicilio legal y mucho menos es un domicilio fiscal, que para algunas excepciones el contribuyente podrá acreditar que parte de ese espacio se considere domicilio fiscal. Bien, el artículo 10 del Código Fiscal señala en su primer párrafo, que es muy pequeño, lo siguiente: se considera domicilio fiscal, dos puntos. Perdón, aquí voy a hacer otra reiteración. Aquellos que quieran entender la materia fiscal deben de ser muy estrictos en la interpretación de los conceptos y de la puntuación y de la redacción. Un punto y seguido es muy distinto a un punto y coma, es un punto y aparte es muy distinto. La I conjuntiva y la O disyuntiva pueden cambiar totalmente el sentido de la norma. Entonces, debemos de ser sumamente estrictos en cómo se redacta un párrafo, que lamentablemente el legislador ha pecado en una gravísima irresponsabilidad en tener párrafos de más de 6, 7 líneas. Hay 50, 100 líneas y no se entiende. Y es muy robusto, muy complejo, muy difícil el poder entender y seguir la idea de una adecuada técnica legislativa. ¿Por qué lo hacen? Porque si no, sería enorme la legislación tributaria, dado que tiene reglas de las reglas, de las reglas, de las reglas, de las reglas. Entonces, tenemos que ir jugando. Y hoy va a ser el primer caso donde vamos a empezar a correlacionar en este tema de domicilio fiscal las diferentes relaciones que hay al respecto. Entonces, bien, el primer párrafo señala: se considera domicilio fiscal, dos puntos. Tratándose de personas físicas, refiere la fracción primera, dos puntos. Inciso A: cuando realizan actividades empresariales. Entonces, empezamos con el desmenuzar del concepto. Cuando, situación de temporalidad, se da una situación de hecho, cuando en el tiempo se realiza, se lleva a cabo una conducta. Y aquí tenemos que referir a la diferencia entre hechos y actos jurídicos. Los hechos y actos jurídicos son distintos. En uno no interviene la voluntad del hombre y en los actos jurídicos sí interviene la voluntad del hombre. Ambos pueden tener consecuencias jurídicas positivas o negativas y ahí nos vamos también al tipo de obligaciones. Existen los siguientes tipos de obligaciones: las de dar, de hacer, de no hacer y de permitir o de tolerar. ¿Qué pasa cuando nosotros leemos cuando realizan? En aquel tiempo, en un momento del tiempo, se lleva a cabo un acto o un hecho jurídico. Puede haber intervenido o no la voluntad del hombre, pero aquí casa el apellido la primera línea del primer párrafo, tiempo y un acto o hecho jurídico, cuando realizan actividades empresariales. Entonces, ya nos denota totalmente en el tiempo una persona física, que es el supuesto de la fracción primera, realiza una actividad. Entonces estamos en una obligación de hacer o de permitir o de no hacer o de tolerar. Cuando omitimos, cuando hacemos una actividad. ¿Qué actividad? La apellida empresarial. Y empresarial tendremos que referirlo a lo que hemos esbozado, que es el artículo 16 del propio ordenamiento fiscal federal y que se refiere a actividades comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas y de pesca, entre otras. Entonces, cuando una persona física realiza actividades empresariales, el local, o sea, se va a considerar domicilio fiscal el local en que se encuentre el principal asiento de sus negocios. Y aquí tenemos muchos asegúnes. Imagínense que yo me dedico a la industria de la compra y venta de pepitas, como lo hemos señalado. Pero esa compra y venta de pepitas
Una cosa es que yo diseñe la administración del negocio y desde una cómoda oficina en un escritorio haga corridas financieras y vea a quién le compro la semilla de pepita. Veo en dónde instalo el horno de tostado de pepitas, dónde está el embolsado de las pepitas y dónde está el canal de distribución de las pepitas. Cosa distinta a que el distribuidor o los canales de comercialización estén en los semáforos de la Ciudad de México o de cualquier ciudad. Entonces, yo les preguntaría, ¿cuál es el principal asiento de negocios si mi actividad es la comercialización, compra y venta de pepitas, la industrializo en un horno y la empaco en esa misma bodega y la vendo? Pero la administración, la cuenta de cheques a donde llegan todos los ingresos por la venta de pepitas está en la oficina donde se lleva la contabilidad, donde se lleva la administración y donde se hacen los enlaces de la producción, envase, tostado de pepitas. Aquí tenemos que tener mucho cuidado porque tenemos que identificar el local. No dice oficina, no dice calle, no dice domicilio legal, no dice domicilio habitacional, el local en que se encuentre el principal asiento de negocios. ¿Qué se refiere a asiento de negocios? A donde se genera la riqueza, a donde se genera, porque recordemos que la ley del impuesto sobre la renta establece y grava la riqueza. El código en este sentido le da la regla. Para efectos de impuesto sobre la renta va a ser el principal asiento de sus negocios. En dónde se toman las decisiones, en dónde se comercializan las actividades, dónde se llevan a cabo. Esto no quiere decir que ustedes no puedan tener un anexo, una sucursal, una bodega, un área distinta al principal asiento de negocios donde se lleva a cabo el empaque, embolsado, distribución, tostado de las pepitas para su comercialización. Entonces tenemos que empezar, y este es un ejemplo inicial, a ser muy analíticos y claros para poder considerar que es un domicilio fiscal. Inciso B. Cuando no realicen actividades señaladas en el inciso anterior, a comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, de pesca o silvícolas, el local que utilicen para el desempeño de sus actividades. Muy bien. ¿Qué va a pasar con una señora del aseo que hoy tienen derecho a seguridad social y prestan un servicio personal subordinado? ¿Qué pasa con una actividad donde el señor es dedicado a la revoltura, acarreo, manejo de arena, cemento y construcción y que hace las funciones de un albañil o de un peón o de un obrero? ¿Cuál va a ser el principal asiento de negocios de esta persona física? Porque estamos en la fracción primera de las personas físicas que no realicen actividades comerciales. El albañil o la señora del aseo no hace una actividad comercial, no hace una actividad industrial, no hace una actividad agrícola, no hace una actividad silvícola, hacen una prestación de servicios personales, independientes y o subordinados. ¿Por qué? Porque la señora del aseo está en un lugar físico permanentemente, el señor albañil está en un lugar desarrollando una actividad de reparación, construcción, edificación. Entonces, ¿cuál será el domicilio fiscal para ellos? Bueno, donde se encuentra el principal de sus negocios en ese momento. Pero ¿qué pasa? La autoridad no puede estar identificando los diferentes lugares donde el señor esté construyendo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que aquí nosotros vamos a tener que identificar un solo domicilio y posiblemente coincidan con el domicilio legal o el domicilio habitacional, o bien el de la empresa, en el caso de ser subordinado bajo la dirección y dependencia de un patrón. Y una anécdota histórica: existió hace muchos años y fue abrogado, la ley del impuesto sobre erogaciones por remuneración al trabajo personal prestado bajo la dirección y dependencia de un patrón. Amén. Era la ley del 1% y se tenía que pagar por aquellas remuneraciones que se pagaban de sueldos y salarios. Entonces, pasamos al inciso C. Únicamente
En los casos en que la persona física que realice actividades señaladas en los dos incisos anteriores, la actividad empresarial en términos generales, que ya vimos que se refiere al artículo 16, y el inciso B, cuando no se realizan actividades empresariales, te llamas Chana, te llamas Juana, no me interesa, desarrolles cualquiera de las dos actividades que te estoy señalando, únicamente en el caso de que realices actividades señaladas en los incisos anteriores, no cuentes con un local, será su casa habitación. Para estos efectos, las autoridades fiscales harán del conocimiento del contribuyente en su casa habitación, que cuenta con un plazo de 5 días para acreditar que su domicilio corresponde a uno de los supuestos previstos en los incisos A o B de esta fracción. Conclusión. Inciso A, el domicilio de la persona física, tratándose de actividades empresariales, el local donde se lleva el primer asiento de sus negocios. Inciso B, no se realicen actividades empresariales, pero tengamos un local como casa habitación, un área como casa habitación, se podrá designar cuando prestemos un servicio personal independiente y no tengamos un domicilio fijo, como el caso que señalábamos del albañil. El primer párrafo siguiente al inciso C. Domicilio manifestado para las entidades financieras. Siempre que los contribuyentes no hayan manifestado alguno de los domicilios citados en los incisos anteriores o no haya sido localizados en los mismos, se considera como domicilio el que hayan manifestado las entidades financieras o las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, cuando sean usuarios de los servicios que presten estas. Con esto, se faculta caprichosamente para que las instituciones bancarias puedan dar de alta a una persona física que va a abrir una cuenta de banco y que no tenga un registro federal de contribuyentes, porque es su obligación tener su alta en el registro federal de contribuyentes, pero que tenga actividades. No así el caso de que me presentaban en días anteriores, ¿no? Una jovencita estudiante precisamente del TEC de Monterrey, donde su señora madre le deposita dinero para la colegiatura y para que ella hiciera cargo de su pago de colegiatura. Bueno, se entera ahora que va a hacer algunos trámites de Hacienda que ya tenía registro federal de contribuyentes. Oh, sorpresa, ¿quién lo dio de alta? ¿Por qué lo dieron de alta? ¿Cómo sucedió esa situación? Ah, bueno, tiene algún ingreso en el banco, tiene alguna actividad por la que haya percibido ingresos, ha trabajado bajo la dirección y dependencia de un patrón, ha trabajado de modelo, ha trabajado de coordinadora de algún evento. ¿Qué ha hecho para esa situación? ¿Qué ha hecho para tener esa inclusión en el Registro Federal de Contribuyentes? No, pues sí, una cuenta de banco. Ah, ¿y por qué fue esa cuenta de banco? Ah, porque se la abrimos para que se le depositara a la colegiatura. Ok, ¿qué pasa? La institución bancaria, a la hora de aperturar una cuenta, le pidió un comprobante de domicilio y caprichosamente la dio de alta, y con la coordinación que hay con las instituciones bancarias, el SAT dijo: este es tu registro federal de contribuyentes y este es tu domicilio fiscal, sin saber que sea o no su domicilio fiscal. Y además, erróneamente, se da de alta sin una obligación fiscal. El aperturar una cuenta de banco no quiere decir que vas a ser sujeto del pago de intereses y va a haber una retención a cuenta del impuesto anual por esos intereses que llega a pagar la institución bancaria. Ah, te doy de alta y no tengo ni siquiera una obligación. Graves errores que cometen los hoyos de la legislación y los caprichos de la autoridad en coordinación con la Secretaría de Hacienda. Disculpen, hubo aquí una situación urgente. Les señalaba yo entonces que caprichosamente la autoridad del domicilio fiscal refiere al domicilio proporcionado por el banco. Pues erróneamente, muy erróneamente. Y además ni siquiera le establece una obligación tributaria. Entonces, eso es lo que consideramos como domicilio fiscal de personas físicas. Dice la fracción inciso A de la fracción segunda. En el caso de personas morales, inciso A,
cuando sean residentes en el país, el local en donde se encuentre la administración principal del negocio. Inciso B, si se trata de establecimientos de personas morales residentes en el extranjero, dicho establecimiento, en el caso de varios establecimientos, el local donde se encuentre la administración principal del negocio en el país o en su defecto el que designe. Entonces, hablando de personas morales, se considera, inciso A, cuando sean residentes en el país, el local en donde se encuentre la administración principal del negocio. Recordarán que cuando hablábamos de personas físicas se refería al principal asiento de la negociación, donde se lleva a cabo la administración de la negociación. No es diferente en el caso de la persona jurídica, de la persona moral. E inciso B, tratándose de establecimientos permanentes de personas morales residentes en el extranjero. Y aquí nos vamos al concepto de residencia. También lo vamos a reiterar más adelante. ¿Qué se entiende por residencia? Aquel sujeto que tiene consecutivos o no 183 días en territorio nacional. Y en este caso, el residente en el extranjero tiene su domicilio fiscal donde tenga su principal asiento del negocio. Hasta ahí vamos en la fracción primera y segunda del referido Código Fiscal de la Federación. Por eso les decía yo que teníamos en tránsito el ir desmenuzando ya poco a poco las diferentes disposiciones fiscales. El último párrafo del artículo 10 señala domicilio para la práctica de visitas domiciliares. Cuando los contribuyentes no hayan designado un domicilio fiscal, estando obligado a ello, y aquí todo contribuyente que solicita su inscripción al Registro Federal de Contribuyentes por obligación de la ley del artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, toda persona física o moral que realice alguna actividad debe de manifestar y aquí vamos a entrar en otro tema, debe presentar su solicitud de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes dentro de los 30 días siguientes a aquel en que se da la situación jurídica de hecho de estar obligado a estar inscrito. Y aquí vamos a empezar a batallar con diferentes situaciones, ¿no? El domicilio es para personas físicas y es para personas morales. Y hablamos de que ese domicilio debe ser el manifestado ante el Registro Federal de Contribuyentes. Uno solicita su inscripción al Registro Federal de Contribuyentes. Luego entonces, no se trata de un aviso. Una solicitud es diferente a un aviso. Yo solicito algo y debo de tener una respuesta. Si yo doy un aviso, no necesariamente debo de tener una respuesta. Ejemplo, doy aviso de cambio de domicilio. Yo ya lo di. El aviso ya está perfeccionado. Oh, no, la autoridad hoy dice, no procedió tu cambio de domicilio porque no reúne requisitos de materialidad. ¿Y por qué? Porque es un capricho para sus facultades de comprobación y lo veremos más adelante. Por eso este artículo 10 se vuelve tan importante. Vamos a continuar con esta lectura de párrafo y vamos a hacer ese razonamiento que es de vital importancia para las cosas. Cuando los contribuyentes no hayan designado un domicilio fiscal estando obligados a ello, o hubieran designado como domicilio fiscal un lugar distinto al que corresponda de acuerdo con lo dispuesto en este mismo precepto, o cuando hayan manifestado un domicilio ficticio, las autoridades fiscales podrán practicar diligencias en cualquier lugar en que se realicen sus actividades o en el lugar que conforme a este artículo considere su domicilio indistintamente. Entonces tu autoridad decides dónde está la principal administración del negocio de compra, comercialización, industrialización, tostado, embolsado y canales de venta del negocio fructífero de pepitas. Indistintamente tú vas a poder señalarlo. Cuando yo te digo que mi domicilio no es donde se embodega, se tuesta y se empaca la venta de las pepitas. La venta de las pepitas la hago yo en mi teléfono celular, en un escritorio, en una banquita o en un cajón que tengo afuera del centro de trámite administrativo. Y ahí conozco a todos mis clientes o afuera de la central de abastos. Ese es mi principal asiento de negocios. Pero dice el párrafo, puede considerar cualquiera de manera indistinta, a capricho,
cuando considere. Y entonces, ¿dónde queda el Estado de Derecho? ¿Y dónde queda la fundamentación, la motivación y la razón de la disposición? ¿Dónde deben estar las circunstancias reales para que el derecho positivo mexicano sea verdaderamente válido? Con disposiciones como estas, que son englobadoras, que son concentradoras de las disposiciones y correctivas de sus errores, llevan a cabo actos ilícitos. El tema del domicilio fiscal hoy no queda en eso. Independientemente de que lo vamos a relacionar con el reglamento del Código Fiscal de la Federación en su numeral 22, vamos a buscar porque no quiero hablar de memoria, ya los años empiezan a hacer sus estragos y yo siempre he dicho que en materia fiscal no hay que ser memorista, siempre carguen su Biblia, que es su tabletón fiscal, porque si no pueden cometer errores. En el 22 de reglamento establece lo de la inscripción, fíjese, primer párrafo, para los efectos del artículo 27 del Código, las solicitudes de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes serán las siguientes, inscripción, etcétera, ¿no? En lo que lo voy buscando, les comento. Resulta ser que hoy el tema del domicilio fiscal se vuelve notablemente importante. ¿Por qué? Porque en el caso de el domicilio fiscal, hoy la autoridad señala que puede desconocer cualquier domicilio fiscal y de entrada señalan: el domicilio fiscal está a mi capricho saber si es válido o no es válido. ¿Por qué es válido o no es válido? Bueno, porque la autoridad ha generado algo más allá de la facultad reglamentaria del 89 fracción primera, que corresponde al titular del Ejecutivo, ni siquiera al titular de la Secretaría de Hacienda o del jefe de unidad del Servicio de Administración Tributaria. Pero ellos mandan todas esas reglas y acuerdos y hoy señala, de manera legislativa, debería ser de reglamento. Pero más allá, lo que nosotros decíamos, fax mata ley, llamada o mensaje mata ley. Hoy existen lo que se denominan criterios de vinculación de normatividad. Y para efectos de la autoridad, el tener un domicilio debe de ser localizado con las condiciones que un señor visitador y un señor ejecutor caprichosamente, fuera de normatividad legal, tienen su normatividad interna, pero eso no quiere decir que Kelsen estuviera equivocado. Es la Constitución, es la pirámide de Kelsen de la jerarquía de leyes. Un acuerdo vinculatorio, una regla interior, no puede ir más allá de lo establecido por la ley y más allá de los ordenamientos supletorios como el Código Fiscal de la Federación. ¿Qué pasa con esta situación? Esos criterios de vinculación señalan que se puede considerar un domicilio que no existe cuando no tenga un rótulo en su negocio, cuando no tenga escritorios, cuando no tenga teléfonos a su nombre, cuando no tenga empleados, cuando no tenga el alta del padrón del Seguro Social, cuando no haya una operación que a juicio del señor notificador, del señor verificador, del señor ejecutor, que muchos de ellos están capacitados, otros lamentablemente no, y más que cuando se pelean con la esposa o los corren de su casa, pues vienen de mal humor, ¿no? Entonces simplemente dicen, no es domicilio fiscal. Oye, yo me dedico a la correduría, a la compra-venta de inmuebles y solo necesito un teléfono y todo lo hago en mi teléfono, no necesito escritorio. Si realizo una actividad empresarial, ¿por qué desconoces mi domicilio fiscal? ¿Por qué vas a señalar en base a eso que mis operaciones son inexistentes y las facturas que yo di por comisión me vas a tratar como defraudador fiscal en términos del 69 y de los delitos fiscales y vas a ser delincuencia organizada? No, señores, el domicilio fiscal hoy, por los criterios de vinculación, señala a capricho de la autoridad, y no es que sea antiautoridad, yo respeto mucho a la autoridad, yo soy pro autoridad, pero también hay que decirle lo que la autoridad está haciendo indebidamente. Si no tienes un rótulo, si no tienes empleados, si no tienes escritorio, si no tienes activo fijo demostrado con facturas, si no tienes tu alta de Hacienda, si no tienes
tu declaración presentada, si no tienes ciertos elementos que le den convicción al ejecutor, al notificador, al visitador, va a señalar que tu domicilio es inexistente y por lo tanto te van a llevar a una consecuencia de operaciones inexistentes. ¿No? Un señor que se dedica a la compra-venta de inmuebles, que corre inmuebles, puede comprar y venderlos, no necesita más que un teléfono o una computadora. No necesita una gran oficina con 100 empleados. ¿Qué pasa con las inmobiliarias? ¿Las inmobiliarias tienen el activo fijo en su domicilio? ¿Tienen todos los inmuebles metidos ahí? Evidentemente no. Pero dice la autoridad, tienes que tener todo esto para generar millones de pesos de la compra-venta o millones por la comisión y tu operación es inexistente. ¿Y saben por qué? Porque el domicilio no le pareció que tenía el rótulo del nombre de la empresa. O porque no había una recepcionista muy guapa, muy bonita, con minifalda, invitándole café al notificador, ejecutor o visitador. Y porque no tenía una identificación colgada dentro de su empresa. Porque no había un control de empleados, porque no había un recibo de nómina. Estos son abusos de la autoridad. Hoy en día hay un abuso de la autoridad al reconocer el domicilio fiscal manifestado para el contribuyente. Volvamos a leer el último párrafo del artículo 10. Cuando los contribuyentes no hayan designado un domicilio estando obligado a ello, si yo no lo designo, ok, en el caso del banco, ellos lo toman y caprichosamente, sin preguntar, señalaron el domicilio fiscal. O hubieran designado como domicilio fiscal un lugar distinto al que corresponda, de acuerdo con lo dispuesto en este mismo precepto, actividades empresariales, personas físicas, servicios personales independientes o personas morales, que sea el principal asiento de negocios, o hubieran designado como domicilio fiscal un lugar distinto al que le corresponda con lo dispuesto en este último precepto, o disyuntiva, cuando hayan manifestado un domicilio ficticio. Las autoridades fiscales podrán practicar diligencias en cualquier lugar en que se realicen sus actividades o en el lugar en que conforme este artículo se considere su domicilio indistintamente. Señala, este último párrafo señala que si hay un domicilio ficto, la autoridad está facultada para encontrar un domicilio, realizar diligencias en domicilio a fin de encontrarlo. Es correcto, pero no señala a demostrar que el domicilio es inexistente y por lo tanto las operaciones van a ser inexistentes, que más adelante lo vamos a ver. Esto tiene que ser un poquito de droga para que ustedes se encarrilen en la materia fiscal federal y les apasione y les guste. Este es el tema de razonamiento del artículo 10, a dónde nos va a llevar si nosotros no somos cuidadosos con la interpretación de la norma. Con esto vamos a terminar nuestro razonamiento del domicilio fiscal y vamos a generar una nueva cápsula para que no se nos divida la carga del video a la reflexión del artículo 11 de ejercicios fiscales. Tengan muy buen día y los vemos en la cápsula número 6, que vamos a hablar de los ejercicios fiscales. Tengan muy buen día. Gracias.